Hola querido grupo, ¿cómo están? Les mando un abrazo gigante a cada uno, a cada una. Qué bueno que podamos estar conectados otro día viernes a través del canal de YouTube del Ministerio de Jóvenes Adultos. Les mando un abrazo también y un saludo especial a todos aquellos que se están conectando por primera vez a nuestro canal de YouTube y también se pueden suscribir y ver los temas que ya han pasado las semanas anteriores para que se puedan poner al día. Y les cuento que además estamos estudiando la carta a los filipenses. Hoy día en particular es el Pablito el que va a dar el tema, ¿ya? Pero antes de ir al tema, les cuento que durante la semana se están llevando a cabo distintas actividades en nuestra iglesia, pero a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Entonces, seguimos a través de estos espacios virtuales. Los días lunes a las 6 de la tarde, el pastor Brian Ochi está a cargo de un estudio bíblico de la carta a los Efesios. Los días miércoles, también a las 6 de la tarde, el pastor Claudio Fuentes está a cargo de una tarde de alabanza. Y los días jueves a las 6 de la tarde, el pastor Luis Miguel Guzmán está a cargo de una reunión de oración. 3 espacios sumamente valiosos que el Señor ha provisto para que sigamos alimentándonos de Él, para que sigamos en contacto con nuestros hermanos y sigamos alabando entonces a nuestro Señor. Y antes de pasar al tema, lo último que es importante recordar es que nosotros como Ministerio de Jóvenes Adultos seguimos colaborando con las canastas familiares. Sí, porque hay hermanos, hay hermanas, familias de nuestra congregación que están pasando por necesidad. ¿Se acuerdan que cuando nos veíamos presencial, siempre les recordábamos que lleváramos latas, ¿cierto?, para poder colaborar con las canastas familiares? Bueno, ese trabajo no se ha detenido. Entonces, como aparece ahí en el afiche, pueden contactar a Priscila Pinto para ver de qué manera pueden hacer llegar su ofrenda o su colaboración, ¿cierto?, para estas canastas familiares. Y ahora sí, los voy a dejar con el Javi. El Javi va a leer el texto bíblico que se va a exponer hoy día y va a orar también por el Pablito, ¿ya? Así que un abrazo a cada uno y muchas bendiciones. Hola a todos, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien ahí en sus casitas ahí conectados, ya sea por el celular, por el computador, por los que tienen tablet o en la pantalla ahí del Smart TV. Como les decía, pues espero estén todos muy bien, que este tiempo en casita esté siendo de mucho provecho para todos, de poder disfrutar con sus familias, los que están en familia y los que están solitos puedan tener ahí contacto, ya sea ocupando los medios que hoy en día existen tecnológicos. Así que, chiquillos, hoy día los voy a invitar a leer. Tenemos el texto para el día de hoy que está en Filipenses, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Ese va a ser el texto base para la lectura de hoy. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, así que si ustedes me pueden acompañar ahí con la lectura sería ideal. ¿Ya? Sí, dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que, chiquillos, ahora como leímos, los invitamos a que puedan unirse en oración para hoy día, que el tema lo trae el Pablo, así que estemos ahí atentos, con un corazón dispuesto, con un corazón humilde a escuchar la palabra que el Señor nos va a hablar a través de él. Así que oremos. Señor, te damos primero que nada gracias. Gracias por permitirnos compartir hoy día a través de las redes, Señor. Si bien no podemos estar de forma presencial, pero tú siempre tienes un plan para todos y dispones todo para que nosotros
podamos estar siempre reunidos, Señor. Hoy nos reunimos de una forma virtual, Señor, con la esperanza de que en un tiempo más vamos a poder volver a abrazarnos, Señor, a poder conversar, Señor, físicamente, pero siempre confiando en ti, pues, Señor. Te agradecemos por tu salvación, Señor, te agradecemos porque solo por tu obra, Jesucristo, hoy podemos ir a ti, Señor. Tú abriste esa puerta, Señor, para poder estar en comunión nuevamente. Y te agradecemos por eso, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, de ir a morir en esa cruz, en nombre de nosotros, Señor, poder ser justificados por ti, Señor. Te, te damos gracias por cada uno de los chiquillos, Señor, que está en estos momentos viendo este video, Señor, atento, con un corazón dispuesto y en humildad, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos perdón también, Señor, por todos aquellos pecados que hemos cometido, Señor, durante este tiempo. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, te entregamos nuestras cargas, Señor. Y también te queríamos pedir, Señor, por todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles debido a esta pandemia, Señor. Hay personas que están con familiares que ya han fallecido, Señor, familiares que están en el hospital grave. Te pedimos que tú puedas dar paz, puedas dar tranquilidad a esas familias, Señor, pero por sobre todo que podamos ser luz, que podamos, cada uno de esas personas pueda ser luz, Señor, pueda llevar tu palabra, pueda presentarte, Señor, como debemos hacer, presentar tu evangelio de salvación, Señor. Te queremos pedir también, en especial por el Pablo hoy día, Señor, que nos trae el tema. Te pedimos que tú puedas hablarnos a través de él, Señor. Sabemos que tú lo haces, Señor, y te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escucharte, Señor, a que podamos no solo escucharte también, sino que eso llevarlo a la práctica, Señor. Poder llevar todo lo que tú nos enseñas a la práctica, que no solo quede en que oímos nomás, Señor. Te pedimos que tú quites todo nervio, toda distracción, Señor, todo lo que al Pablo lo pueda sacar del foco, Señor, que eres tú. Te lo encomendamos, Señor, te encomendamos esta reunión. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ya, chiquillos, entonces ahora los dejo con el Pablito, que él les trae el tema y van a poder conversar con él. Que el Señor les bendiga. Chao. Gracias, Ale, gracias, Javi. Le doy la más cordial bienvenida también a todos los chiquillos que se están integrando ya a la transmisión de este directo. Que el Señor les bendiga mucho. Y tú, que quizás vienes por primera vez y te conectas por primera vez, te damos la bienvenida y que el Señor te bendiga mucho. Ya estamos en tierra derecha, estamos en nuestro quinto tema ya de esta serie a la carta a los filipenses. Y ha sido una completa bendición para nuestras vidas. No solo los que exponemos los temas, sino hemos podido conversar con ustedes también y sabemos que el Señor ha sido bueno en este tiempo de estudio bíblico, en estos temas que hemos expuesto. Y quisiera recordarles que es importante que ustedes puedan reservar este tiempo. Es importante que ustedes puedan reservar este horario de todos los viernes, de entre las 8 y las 9, una horita aproximadamente, donde si bien no estamos teniendo los cultos congregacionales de jóvenes, sí estamos teniendo cultos personales. Nosotros ponemos un tema para que lo conversemos y ustedes pueden seguirlo y tener un culto personal o un culto con sus familiares, con sus amigos. Es importante que atesoren este tiempo y que sigan disponiendo de él para el estudio bíblico. Entonces ya los invito a que se pongan cómodos, a que vayan a buscar algo para picar si quieren, un café, un tecito. Pueden también traer sus Biblias físicas y algo para tomar apunte, puede ser el celular, un cuaderno, qué sé yo, para que puedan, a lo mejor algunas ideas o algunas cosas que los puedan hacer meditar y orar también en la palabra del Señor. Y como ustedes saben, nosotros estamos estudiando ya terminamos el capítulo 2 y hoy día vamos a partir con el capítulo 3. Específicamente vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 1 al
4, versículo 1. Entonces es el capítulo 3 completo más un versículo del capítulo 4. Claramente podríamos estar mucho tiempo estudiando exclusivamente el capítulo 3, pero vamos a rescatar las ideas centrales. Entonces, si de repente ustedes en su lectura, en su estudio personal, dicen, oye, pero aquí faltaron temas que podríamos haber tocado, sí, porque estamos viendo el capítulo completo, pero la idea es que ustedes puedan, en sus estudios personales, profundizar en esto. Entonces ustedes pueden seguir y sacando muchos más principios y enseñanzas que el Señor nos deja. Entonces, esto es un estudio general, pero marcado siempre con lo que hemos venido estudiando. Recuerden que la carta a los Filipenses tiene una idea central, que trata sobre la manera de vivir del creyente. Este es como el gran bloque, o la gran idea central. Si ustedes tuviesen que buscar un libro que hable sobre la manera de vivir del creyente, ustedes dentro de ese set de libros bíblicos, ustedes pueden tomar la carta a los Filipenses. Pero con dos pilares fundamentales, con dos pilares importantes, que es una carta muy, muy cristocéntrica. Entonces el primer pilar que tiene este libro es la figura de Cristo. No mencionado como algo que va a ocurrir, sino como la idea central de esta carta, sobre el corazón de esta carta tiene a Cristo, y nosotros al principio mencionábamos las cantidades de veces que el autor Pablo, ¿no es cierto?, apóstol Pablo, mencionó la palabra Cristo, Jesús, Jesucristo en esta carta, y es más de 30 veces. Y no es porque se haya equivocado, sino porque para él es importante marcar este énfasis cuando se está estudiando esta carta. Por otro lado, el segundo pilar importante es el gozo, pero no el gozo como lo entiende el mundo. Si ustedes van al diccionario y buscan gozo, va a salir alegría. No es ese gozo, es el gozo bíblico, es el gozo en Cristo. Sigue siendo el pilar fundamental Cristo, pero la idea transversal junto con eso es el gozo. Y nosotros elegimos como texto principal para esta serie Filipenses 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Buscamos el gozo como idea central para poder rescatar. Y este versículo también le da el título a la serie, ¿no es cierto? Regocijaos en el Señor siempre. Y es interesante porque Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Y desde la cárcel, desde las penurias de la cárcel, él anima a la iglesia en Filipos. Y uno podría decir, el que tiene que ser animado es Pablo, porque él es el que está sufriendo, pero él entiende que este gozo no es un momento pasajero, no es una instancia en su vida, sino es una convicción, es algo que es perdurable en el tiempo, que es más allá de momentos de felicidad. Pablo incluso él dice que él está sufriendo, que él lo pasa mal, pero nadie le quita el gozo, nadie le quita la convicción de que él es feliz en Cristo, de que él tiene contentamiento en Cristo y que sabe que las penurias y todo lo que pase lo ayudan a madurar y compartir las mismas sufrimientos que Cristo sufrió, y eso para él es motivo de alegría, de gozo. Y quisiera compartir también con ustedes un gran enunciado. ¿Cuál es, creen ustedes, la gran batalla que tiene todo creyente? Porque nosotros luchamos con cosas. Y esto es parte de nuestro diario vivir, de la forma en que vive un creyente. ¿Cuál creen ustedes que es la gran batalla que libra un creyente? Esa que se libra todos los días, hasta que Cristo venga. ¿Contra qué batallamos? ¿Contra qué luchamos? ¿Cuáles son las cosas con las que nosotros encontramos dificultad para sobrellevar quizás esta vida que el Señor nos pide que vivamos? Es importante quedarse con esta imagen. Yo ahí busqué esta imagen de dos boxeadores, ¿no es cierto?, que se enfrentan, porque esto es una pelea. Esto es combos iban, combos venían. ¿Contra qué luchamos? ¿Cuál es la gran batalla que tenemos nosotros los que decimos
seguir a Jesús, los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto es algo que el libro nos quiere mostrar, que este capítulo del libro nos quiere mostrar. El capítulo 3 completo nos va a hablar sobre esta batalla, sobre esta lucha que libra todo creyente. Partamos entonces con el versículo 1, con el versículo 1 de Filipenses 3, que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Me quiero quedar primero con la frase con la que inicia este versículo, que dice, por lo demás. Esta frase significa que en relación a lo anterior, en relación a lo que yo ya estoy hablando, hay algo que se me queda, hay algo que también quiero tocar, que no puede faltar en esta exposición, en esta enseñanza. Por lo demás. Y partamos entonces recordando en relación a lo anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Pablo nos ha venido conversando en esta carta a los filipenses? Y el primer punto o el primer tema de esta serie, aparte de la introducción, ¿no es cierto?, fue el gozo en el pueblo de Dios. Cómo Pablo se goza en la bendición que él da y que recibe de sus hermanos, cómo hay gozo en la comunión. Todos estos temas los pueden volver a ver, están disponibles ya en video si quieren completar, ¿no es cierto?, esta serie y no han visto ningún otro. Gozo en el pueblo de Dios. El segundo tema es gozo en vivir para Cristo. Cómo Pablo se deleita en entregar su vida para Cristo. Y teníamos en el capítulo 1, uno de los versículos, y que también es muy conocido por nosotros, es que Pablo dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿cierto? Para Pablo, si él sigue viviendo, él sigue sirviendo al Señor, y que incluso más adelante también dice que no sabe qué escoger, porque si vive para Cristo vive y si muere por Cristo muere, y entonces si vive él sigue sirviendo al Señor y si muere se va con Cristo. Entonces él encuentra contentamiento, ¿no es cierto? Él encuentra gozo, él encuentra felicidad al vivir para Cristo, porque sus convicciones, su convicción de gozo va más allá de un simple instante. Y el tema del viernes anterior es gozo al vivir para la gloria de Dios. Cómo lo que nosotros hacemos, nuestro ejemplo refleja a Cristo y ese ejemplo para otros también. Y Pablo encuentra gozo en eso. Son ideas generales. Hay mucho más y ustedes pueden volver a ver los temas, como les dije recién, y profundizar en esto. Este es el esquema que nosotros elegimos para estudiar la carta a los filipenses. ¿Por qué? Porque estábamos buscando el énfasis en el gozo. Entendimos que son tiempos difíciles y el Señor también nos manda a gozarnos, a estar alegres, a estar contentos en Él, en tiempos incluso de dificultad. Y este es un esquema que nosotros vimos, que corresponde al pastor Salvador Gómez Dixon. Él propuso en una de sus predicaciones algunas formas de estructurar este libro en base a ciertos principios, y nosotros escogimos esta porque consideramos que se adaptaba bastante a lo que nosotros queríamos exponer. Entonces eso es lo anterior, esto es de lo que Pablo viene hablando. Y Pablo termina esto y dice, por lo demás, por todo lo que he venido hablando, hermanos, gócense en el Señor. Y esta es la primera vez que Pablo dice, gócense en Cristo, gócense en el Señor, encuentren contentamiento en el Señor. Y este versículo es una introducción también a todo lo que va a venir a conversarnos Pablo, a exponernos Pablo acerca de la gran temática que él quiere que nosotros veamos y que tiene que ver con nuestra seguridad, como creyentes. Pero más que seguridad es una alerta, porque Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Otra versión dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Lo que prácticamente Pablo está diciendo que es, si es necesario que él repita las cosas muchas veces, él lo va a hacer porque entiende que esto es un motivo de seguridad para nosotros, para poder fortalecernos y para poder
protegernos de cosas que puedan poner en peligro nuestra fe, nuestra forma de vivir. Por eso que Pablo parte con esta introducción. Entonces, él dice, yo he venido hablando muchas cosas, pero ¿saben qué? Se me queda un tema, y este tema tiene que ver con la seguridad, con que ustedes tengan cuidado con ciertas cosas que yo les quiero mencionar para que puedan encontrar esa plenitud del gozo en Cristo. ¿Y qué será esta lucha? ¿No es cierto? Nosotros partimos hablando sobre que el creyente está en una constante lucha. Y yo les preguntaba, ¿cuál creen ustedes que es la constante lucha que tiene un cristiano, un creyente, un seguidor de Cristo? ¿Cuál creen que es? Y hay una eterna lucha, que es la carne versus el espíritu. Una lucha que Pablo toma, que Pablo muestra, pero que él encuentra importante que nosotros tengamos claro para poder establecer, ¿no es cierto?, quién es un verdadero cristiano y quién no es un verdadero creyente. Entonces, Pablo nos llama, a través de todo este capítulo, él va a establecer en todo el capítulo como una línea y va a establecer contrastes explícitos e implícitos de aquellas personas que viven para sí mismos, ¿no es cierto?, que están en la carne para sus propios deseos, y aquellos que viven para el espíritu. Entonces, una de las primeras preguntas que podríamos hacernos es, ¿qué es vivir en el espíritu? ¿Qué es andar en el espíritu? Y andar en el espíritu es mantenernos conectados a Dios como fuente a través de la lectura de su palabra, en oración y comunión con mis hermanos. Andar en el espíritu da como resultado frutos que glorifican a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos nosotros queremos establecer qué es andar en el espíritu, lo que nosotros estamos diciendo cuando yo digo aquí yo ando en el espíritu, es que que toda la fuente de mi conocimiento, de sabiduría, de ayuda, proviene de la comunión que yo tengo con Cristo, de la comunión que yo tengo con el Señor. Eso es, en términos concretos, andar en el Espíritu. Que en mis pensamientos abunde la palabra de Dios, que en mis decisiones abunde el conocimiento de Dios, que todas mis acciones sean guiadas por el Espíritu Santo, lo cual me lleva a frutos que no van a reflejar mi condición, sino van a reflejar a Dios y van a reflejar a Cristo. Y por otro lado tenemos andar en la carne, en esta constante pugna que hay entre la carne y el espíritu. Y andar en la carne es no mantenernos conectados con Dios como fuente, sino buscar fuente en otro lado, buscar alimento en otro lado. Es escuchar nuestros propios deseos en vez de oír la voz de Dios. Y esto, el oír mis deseos, el tratar de agradar al mundo y no a Dios, dará como resultado los frutos de la carne, que lo que hacen es glorificar, también como lo quiere hacer los frutos del Espíritu, pero aquí quieren glorificar al ser humano. El ser humano es el que con los frutos de la carne busca ser exaltado. Y ahí hay un choque, hay una confrontación. Y esta es la gran confrontación con la que se enfrenta todo creyente, todo cristiano. El choque de la carne y el espíritu. Andar para agradar a Dios o para agradar al ser humano. Escuchar mis propios deseos, mi voz, o escuchar la voz de Dios. Vivir para el mundo o vivir para el reino de los cielos. Esa confrontación, la carne y el espíritu luchando constantemente durante toda nuestra vida. Es la gran confrontación de la que Pablo quiere enseñarnos el día de hoy. Y Pablo en el versículo 2 y 3 toca este tema y dice lo siguiente. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no teniendo confianza en la carne. Y aquí ya Pablo marca lo que va a ser la tendencia de todo el capítulo. Lo que va a marcar lo que él distingue entre la carne y el espíritu. Y Pablo separa en dos grupos.
Uno, él pone a las personas con las que tenemos que tener cuidado, y en el otro grupo pone a quienes debemos ser nosotros como creyentes. Entonces pone a las personas peligrosas y a quienes debemos imitar o quienes debemos ser. Pablo toca este tema porque una de las amenazas que tenía la iglesia en Filipos eran los falsos maestros. Pablo les escribe para animarles, ¿no es cierto?, desde la cárcel, porque ellos están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Filipos era una colonia romana y se regía por las mismas leyes, y los cristianos estaban siendo perseguidos por Roma. Pero por otro lado, también la iglesia cristiana en Filipos estaba siendo permeada por falsos maestros. Y eran específicamente maestros judíos, que en algunos textos los llaman los judaizantes, que ellos lo que buscaban era meterse en la congregación y tratar de permearlos con nuevas doctrinas, con nuevas enseñanzas. Y ante esto Pablo toma esta voz y lanza una alerta. Y él dice: ojo, iglesia, cuidado con estos falsos maestros, cuidado con estos lobos vestidos de piel de oveja que buscan mezclarse en el rebaño para quitar el foco de Cristo. Y en el versículo 2, Pablo le dice: estas son las personas de las cuales ustedes se deben cuidar. Y dice: cuídense. ¿De qué? De los perros. El primer adjetivo que Pablo usa para definir a estos maestros judíos que buscan poner otras enseñanzas. Los perros en ese tiempo no son los perros domésticos que nosotros conocemos hoy. Por lo general eran casi salvajes, perros carroñeros, eso, no cañones, carroñeros, que se alimentaban también de restos, ¿no es cierto?, de otros animales o de basura. Entonces era una ofensa terrible, era una ofensa muy dura decirle a alguien perro. No es como hoy, que nosotros decimos mi perro, como mi perrito, no sé, ahí los que están casados a lo mejor pueden usar esos adjetivos o esas expresiones de cariño hacia otra persona, pero aquí no son expresiones de cariño. Aquí esto es un término duro para referirse a alguien, y Pablo en este capítulo usa términos bastante duros. Es muy riguroso con el cuidado de la iglesia. Y también los perros era como los judíos se referían a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Entonces Pablo, que es el apóstol de los gentiles, él usa ese mismo término para referirse a estos maestros judíos como perros, como personas peligrosas, carroñeros, que quieren enfermar a la iglesia del Señor. El segundo término que él usa es malos obreros. ¿Por qué? Porque dentro de las enseñanzas que ellos querían impregnar dentro de la iglesia, era que nosotros nos podemos ganar el favor de Dios a través de las obras. Y Pablo entiende que eso no es así. Que aquí el gran tema de esta primera sección dentro del capítulo 3 tiene que ver con la gracia de Dios. Que ninguno de nosotros es capaz de cumplir la ley. Ellos decían que ellos sí podían cumplir la ley. Y ellos buscaban mostrar señales externas para demostrar que eran, comillas, buenas personas. Pero Pablo entiende que eso no es así. Que nosotros no podemos a través de las obras ganarnos el favor de Dios. Que nosotros obedecemos porque ya amamos a Dios. En amor a Dios, entendiendo quién es Él. Entonces Pablo le dice: cuidado con aquellos que dicen eso, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros. Y por último le dicen los mutiladores: cuidado con aquellos que estaban predicando dentro de la iglesia que las marcas externas, las marcas físicas, podían también ser una señal de que somos salvos. Específicamente ellos estaban proponiendo que, como lo dice el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que si se circuncidaban, ellos también estaban obteniendo, o era una señal de salvación o de que obedecíamos a Dios. Entonces estos maestros buscaban marcas externas para poder enseñar o reenseñar lo que Pablo ya le había indicado a la iglesia en Filipos, o lo que ellos entendían ya como lo que el Señor quería para ellos. Entonces pone
a estas personas con las que dice, guardaos, cuídense, alerta con estas personas, porque estas doctrinas no son correctas. Pero en el versículo 3, Pablo contrarresta esto y dice, pero estos sí son los verdaderos creyentes. Y habla de los mutiladores al final e inmediatamente dice, nosotros somos los de la circuncisión, los de la verdadera circuncisión, aquellos que ya no tienen una marca física. ¿No es cierto? La circuncisión en el Antiguo Testamento era para los niños recién nacidos, a los cuales se les cortaba el prepucio como una señal de una señal física y espiritual de que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Pero con Cristo eso cambia. Y Él dice que nosotros somos los de la verdadera circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras marcas ya no son físicas, sino son espirituales. Y el Señor ha sellado, ha circuncidado y ha marcado nuestro corazón, que es la principal señal de un verdadero creyente. No lo externo. Lo externo, todo lo que sale hacia afuera de un verdadero creyente es primero de un cambio interior. Entonces no hay marcas físicas. El segundo punto dice, nosotros somos los que servimos. El texto habla de servicio, pero la palabra original correcta es adorar. Somos los que adoramos a Dios. Y Pablo pone el servicio como adoración. A veces entendemos que adorar, o podemos mal entender que puede ser un instante donde yo levanto mis manos o tengo alguna expresión física sobre cómo yo amo, adoro a Dios, puede ser mientras canto, qué sé yo. Pero Pablo dice que no, que el verdadero servicio es vivir una vida de adoración en el Espíritu, como lo veíamos recién. Una vida en el Espíritu, una vida conectada a Cristo, en palabra, en oración, en comunión y todo lo que deriva de eso. Y dice que esa es nuestra gloria. Eso es lo que nosotros nos contentamos, eso es lo que nosotros reflejamos, que no es nuestra imagen, sino es la imagen de Cristo a través de nosotros. Este es el segundo grupo. Y termina diciendo que el segundo grupo se caracteriza por qué, y aquí pone la contraparte, que marca como la línea de este capítulo, que un cristiano es aquel que no confía en sus propios deseos, sino en el consejo de Dios, que era exactamente lo contrario a este grupo de personas que buscaba inmiscuirse o meterse dentro de la congregación. Ellos buscaban las obras de la carne, las obras externas, no lo que agrada realmente al Señor. Y Pablo aquí hace la distinción y dice que un verdadero creyente parte por no confiar en la carne, no confiar en sus propios deseos, no confiar en lo que el mundo encuentra bueno, no confiar en nada que no venga del consejo de Dios. Y esos somos nosotros. Nosotros somos los que confían en Cristo y andamos en el Espíritu. Y así entramos a los versículos del 4 al 11, para que los leamos. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo se toma de la última parte que dice que un verdadero creyente no confía en la carne, no confía en sus propios deseos, no confía en el mundo, no confía en el consejo que no venga de Dios. Si un hermano me va a aconsejar los principios bíblicos y enseñanzas que el Señor ha entregado. No confía en nada que no venga fuera de Dios. Entonces, estas personas que se estaban metiendo y que estaban enseñando que las marcas externas y que los reflejos externos y que agradar al otro también era correcto. Entonces,
estos maestros judíos decían vivir una vida en santidad a través de cumplir la ley. Ellos eran unos defensores de la ley y dejaban absolutamente fuera la gracia. Ellos decían, a ver, esto dice, esto lo cumplo, esto lo cumplo, esto lo cumplo, esto lo cumplo, tengo el favor de Dios. Y Pablo entiende que nosotros no nos podemos ganar el favor de Dios porque somos pecadores. Hasta con nuestra mente pecamos, pero somos santos a través de Cristo, que fue el único que no pecó. Entonces dice, bueno, ustedes que están diciendo que de alguna manera ustedes se pueden ganar el favor de Dios a través de los frutos de la carne, veamos quiénes son ustedes, porque si ustedes dicen eso, yo también podría sacar mi currículum y tener muchos más méritos para gloriarme, ¿no es cierto?, para enorgullecerme de los méritos que yo tenía. Y Pablo dice, vamos a ver de forma muy general esto, los logros de Pablo. Él dice que él sí fue circuncidado al 8º día. Ellos a lo mejor promovían, y muchos de ellos puede ser, quizás esto ya es a opinión personal, que se hayan circuncidado de grandes, como también se solía hacer. Pero él dice que no, él cumplió la ley perfectamente porque él fue circuncidado, como la ley lo dice, al 8º día, de niño. Él era un verdadero israelita. Sus padres eran judíos puros, hebreos puros, porque venían de la simiente de Abraham. No habían otras mezclas. Por lo tanto, Pablo tiene otro checklist. Si Pablo lo está diciendo es porque lo más probable es que haya recibido información de que los que estaban enseñando estas cosas y que de alguna manera se enorgullecían de estas cosas y encontraban que esto era bueno delante de Dios, no lo eran. Entonces, Pablo suele hacer este juego en sus cartas de decir algo porque en realidad está diciendo también o abarcando otras cosas que no menciona explícitamente, sino están implícitas en lo que él explica. También dice que él era de la tribu de Benjamín. Cuando se separa el reino de Israel en dos, en el reino del norte y en el reino del sur, solamente 2 tribus siguieron fieles a la casta del rey David, al linaje de David. Y eso fue Judá y Benjamín. El reino del norte se destruyó, el reino del sur quedó un poco más machucado, pero quedó. Y las únicas 2 tribus que fueron fieles a ellas fueron Judá y Benjamín. Por lo tanto, fueron tribus de prestigio frente a la nación de Israel. Y él dice, yo vengo de una tribu de élite. Mi casta, mi raza es mucho más pura dentro de los judíos que ustedes y tiene mucho más reconocimiento que la de ustedes. ¿De dónde vienen ustedes, judíos que se quieren permear en la iglesia? Y de esos, él dice que era hebreo de hebreos. Él donde estuviese guardaba las tradiciones hebreas. Y eso era en tierra judía, en tierra judía o en tierra gentil. Él siempre procuraba mantener las tradiciones. Pablo menciona que él es fariseo. Él era un perseguidor de la iglesia. Y esto no solamente marca su estatus social, sino su nivel intelectual, porque él fue discípulo de Gamaliel, que fue uno de los grandes rabinos, de uno de los grandes maestros judíos. Y los maestros judíos podían elegir a sus discípulos, y los buenos se quedaban con los mejores niños, y dentro de esos niños estaba Pablo, que era, dentro de esas cosas, era aprenderse de memoria la ley del Señor. Entonces Pablo fue entrenado por el mejor, o por uno de los mejores. Y eso, el ser un fariseo, eso le aseguraba un bienestar social, un reconocimiento social, un nivel académico importante. Pablo, él viajaba mucho, se rozó o tuvo contacto con muchas culturas. Por lo bajo ya hablaba griego y hebreo, entonces ya era un hombre culto y puede que a lo mejor haya hablado algún otro idioma, porque él viajaba mucho en este tema de perseguir a la iglesia. Y en cuanto al celo, él les dice, ustedes, judíos o pseudo maestros judíos que quieren permear en la iglesia y mostrar sus logros frente al resto, se jactan de que están judaizando a los cristianos. Y si vamos a hablar de celo,
mi celo era tan grande que yo no buscaba transformar a los cristianos, sino yo buscaba eliminarlos. Pablo era implacable ante cualquier amenaza o ante cualquier factor externo que amenazara al judaísmo, amenazara la ley. Ese era Pablo. Y más encima él dice que era irreprensible en la ley. Nadie podía poner en duda que él no cumpliese la ley. Entonces todas estas marcas externas, todas estas satisfacciones personales, todos estos logros personales, Pablo se los muestra, que era básicamente lo que promovían estos maestros judíos. Tenía implacables reconocimientos terrenales. Pero ¿saben lo que dice Pablo? Que todo eso él lo ha considerado por basura o por pérdida. Y es importante como Pablo logra poner una distinción importante frente al placer personal, a los reconocimientos personales, versus la causa de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es que quizás él pudo haber tenido muchas de estas cosas y pudo haber tenido muchas glorias aquí en la tierra, muchos reconocimientos aquí en la tierra y haber sido el mejor en el área en la que él se desenvuelve. Pero si a él le ponen en contraste hoy dejar todo por la causa de Cristo, él lo deja y lo tiene por basura. Y en realidad el término, por eso les digo que Pablo usa términos muy, muy, muy fuertes, el término correcto en el original no es ni siquiera basura. Pablo dice que es estiércol, excremento. Eso es, si a Pablo ustedes le dicen, ¿qué es para ti los logros que conseguiste en esta tierra versus la causa de Cristo? Pablo dice que para mí eso es basura, eso es nada, porque nada se compara a poder ser un seguidor de Cristo, a poder seguir incluso los padecimientos que tiene el Señor. Porque incluso para Pablo participar de los padecimientos, de los sufrimientos, como el que está en la cárcel, es llegar a ser semejante a él en su muerte. Y Pablo nos muestra ya, o desde ya, esa clara diferencia que él establece entre los deseos de Dios y los deseos personales. No tiene nada de malo, chiquillos, que ustedes tengan un buen trabajo, que ustedes a lo mejor tengan estudios, que puedan tener el reconocimiento de sus pares, pero díganme, o piensen, o reflexionen, qué lugar ocupa eso en su corazón y si estarían dispuestos a dejarlo todo por la causa del Señor. ¿Qué tanta estima tienen por las cosas que han logrado? Un buen factor es que piensen qué pasaría si yo les quitara alguna de esas cosas. O no yo, cualquier persona en realidad. Pero si yo pudiera quitarles algo de eso, algún título, algún posgrado, algún puesto en el trabajo, algún reconocimiento, ¿dónde estaría tu corazón? Y si eso tú lo contrastas con seguir a Cristo, con ser un seguidor de Cristo. Dice, para mí esto no es nada mientras yo pueda seguir evangelizando, predicando y sirviendo al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, que para él los frutos espirituales, el seguir al Señor es mucho más potente que los reconocimientos materiales. Sigamos leyendo, versículo 12. Entonces, Pablo habla de sus reconocimientos, ¿no es cierto? Y enfrenta a estas personas y les dice que si quieren comparar frutos de esta tierra, yo los supero con creces, pero yo prefiero dejarlo todo por la causa de Cristo. Y dice, y no es que lo haya alcanzado ya, ni ya que sea perfecto, o sea, no es que yo por muchas de estas cosas importantes que tuve, y que lo haya dejado todo, yo ya estoy a la altura de Jesús, o que ya haya alcanzado mis metas. Él dice, no, ni que es perfecto, sino dice que él prosigue para ver si logro hacer aquellos
para lo cual fui también asido, para lo cual fui hecho en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todas esas cosas a las cuales yo les daba importancia quedan atrás, ya no tienen valor, sino que ahora me extiendo y miro hacia adelante. Ya me hice cristiano. Todas las cosas que puedo obtener o que no puedo obtener no son nada para mí. Y ahora sigo hacia adelante, me extiendo hacia adelante. En el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Hay un objetivo que Pablo tiene. Él prosigue, él sigue, él deja todo atrás. Todo lo que ya no tiene ningún valor para él, lo deja. Y él prosigue a la meta del supremo llamamiento de Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Perfectos, aquellos que son santos, aquellos que han seguido a Cristo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo usa una metáfora importante acá, y es en lo que me quiero detener, que es un ejemplo o una ilustración deportiva. Él dice que prosigue a la meta, que él busca llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta a la cual nos está hablando Pablo en este capítulo? La meta es poder vivir en el Espíritu, poder vivir en santidad. Si por una parte Pablo dice que, ok, todo lo que ustedes pueden hacer, todo lo que pueden ustedes lograr, ser buenas personas, trabajar duro, obtener objetivos, no van a lograr el favor de Dios. No van a lograr eso, pero tampoco quedándose en la casa y siendo negligentes lo van a hacer, porque sí debemos esforzarnos, pero no porque con nuestros esfuerzos vayamos a conseguir el favor de Dios, sino que yo me esfuerzo y me sacrifico para vivir en santidad en respuesta al amor de Dios. Entonces, mi sacrificio, mi esfuerzo por vivir como Dios pide que yo viva, es primero en respuesta al amor de Dios y no al revés. Yo no hago cosas para agradar a Dios, sino que yo hago cosas en respuesta al amor de Dios. No hago cosas para los hombres, para los ojos de los hombres, para que el resto me vea bueno o que he tenido logros, que Dios ha sido bueno conmigo. No, yo hago las cosas pensando siempre en agradar en primer lugar a Dios. Y la primera meta de Pablo es esa. Ese es el logro. Deja atrás todo lo que no tiene valor para él y él prosigue a la meta. Deja atrás su pecado, deja atrás su orgullo, deja atrás todos los deseos carnales, todo lo que él logró por vivir en santidad, aunque eso signifique tener los padecimientos de Cristo. Pero tiene una segunda meta, que es el gran objetivo, poder reinar con Cristo para siempre. Ese es el segundo gran objetivo que tiene Pablo y al cual nos lleva una vida en el Espíritu lejos de la carne. Entonces entendemos que no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios, pero sí las obras son una muestra, son una respuesta al amor de Dios, porque debemos servir y debemos esforzarnos por vivir en santidad. No podemos quedarnos pasivos diciendo que conocí a Cristo, no hago nada más, o simplemente no pesco al Señor, tampoco hago grandes obras, porque prefiero disfrutar del pecado porque yo no puedo agradar a Dios con mi esfuerzo. No. Un verdadero creyente vive en santidad, trabaja y se esfuerza por vivir en santidad porque él quiere vivir incluso como Cristo lo hizo, incluso con los padecimientos que Cristo tuvo si es que eso fuera necesario. Entonces las obras son importantes, pero cuando son en respuesta, son genuinas en respuesta al amor de Dios. Y aquí nosotros vemos que en el original la palabra que sale traducida por servicio en realidad es adorar. Por lo tanto, una vida de servicio es una adoración, va en respuesta a adorar a Dios, a tener una vida de adoración. Es una vida constante que refleja a Dios con todo mi ser, con las cosas que pienso, con las cosas que hago. Servir es adorar a Dios. Por eso que nosotros estamos en constante adoración con el Señor. Y es por eso que estamos siempre en esta constante batalla de la carne y el espíritu. Vivir en el espíritu o vivir en la carne.
de querer hacer siempre lo agradable del Señor, pero con esta carne, con nuestros propios deseos que tratan de meterse, esta condición caída que tenemos, que tratan de meterse una y otra vez y con las cuales tenemos que luchar siempre, siempre. Entonces, por un lado, tenemos que, Pablo nos dice que nosotros nos debemos agradar a los hombres, debemos agradar a Dios, viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, hay gozo en la gracia de Dios, porque todo lo que tenemos es por gracia. No es por esfuerzo propio, es por la gracia de Dios, porque es a través de los méritos de Cristo que Dios nos ve salvos. Pero también hay gozo en el servicio, porque si bien entiendo que son los méritos de Cristo, no los míos, en respuesta a eso, entendiendo quién es Dios, yo me esfuerzo por vivir en santidad. Vayamos con los textos finales, que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen en santidad, en el Espíritu, en una comunión constante con el Señor, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque ahí andan muchos los que viven en la carne, de los cuales os dije muchas veces estas alertas de Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Aquel que vive en la carne es enemigo de la cruz. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Todo viene, el Dios de estas personas está en ellos mismos, ¿no es cierto? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en los logros, en las satisfacciones personales, en lo que produce placer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, de cuerpo carnal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, firmes en el Señor, firmes en el Espíritu del Señor. Y volvemos a esta división que hace Pablo y con la cual está cerrando este capítulo. La eterna lucha de la carne y el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en comunión con Dios, estar constantemente aferrado al Señor, en lectura de su palabra, en oración, en comunión y todo lo que deriva de eso, en cantarle, en ayunar si es necesario, para buscarle cada día más. Todo viene directamente de Él, y lo que refleja eso, ¿no es cierto?, es un reflejo de Cristo mismo. Ya no buscamos nuestra propia glorificación, sino buscamos glorificar al Señor. Pero por otro lado, esta eterna lucha con la carne que busca glorificarse a sí mismo, escuchar los propios deseos, escuchar los consejos del mundo, versus lo que nos va a llevar a vivir en santidad. Y les quiero mostrar, para ir cerrando, este cuadro que muestra esta batalla de la lucha y el espíritu, y con algunos puntos en los que nosotros podemos diferenciar cómo funcionan estas lógicas. Y la gran respuesta es, para todo creyente, para esta lucha entre carne y espíritu, es el Evangelio. Tratar de hacer cosas para ser aceptado es legalismo. No hacer nada es libertinaje. Pero saben que es lo mismo. Tiene la misma raíz. Ambos tienen la raíz de la carne, de los deseos pecaminosos. Y la respuesta al legalismo y al libertinaje es el Evangelio. Ninguno de los dos es 100% legalista y 100% liberal, porque un legalista puede cumplir todo, pero un pensamiento impuro, liberal, un deseo fuera de su ley, ya lo hace pecador. La respuesta a estas personas que están en la carne es el Evangelio. Entonces, uno hace cosas para ser aceptado, el otro no hace cosas porque como ya soy aceptado, no las hago. Pero el Evangelio dice: soy aceptado, por eso obedezco, en respuesta al amor de Dios.
El foco de una persona carnal es uno mismo, es el ego, el hombre, el ser humano. El foco del Evangelio es Cristo. Motivaciones orgullosas, pecaminosas, el control, lujuria. La motivación del Evangelio es el amor a Dios. Muy distinto. Ambos buscan la gloria, la propia gloria o la gloria del hombre. El Evangelio, que es en el Espíritu, busca la gloria de Dios. Ambos buscan la gloria, pero una del hombre y la otra de Dios. Unos se glorían o se deleitan en una aparente piedad, en una autosuficiencia. Yo soy capaz de cumplir todo, yo soy capaz de tener logros. En quizás placeres, en cosas pasajeras. Pero el verdadero deleite de alguien que vive en el Espíritu, que vive para el Señor y por el Señor, es el verdadero deleite conocer más a Dios y tener comunión con Él. Ahí está el verdadero deleite de las personas que viven en el Espíritu. Este es un cuadrito que mostró Claudio, el pastor Claudio Fuentes, en una de sus predicaciones, y que marcan muy claramente cómo funcionan ambas lógicas, la de la carne y la del espíritu. Y por último, acá hay una referencia que el mismo Pablo hace en la carta a los Gálatas, y que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si tú escuchas al mundo, si escuchas tus propios deseos, estas son algunas de las cosas de las cuales darás fruto, de las cuales tendrás ejemplo. Si estás en alguna de estas cosas, es importante que vayas ahora a los pies del Señor y dejes las obras de la carne y vuelvas a los frutos del Espíritu. No hay gozo en esto, no está Cristo en esto. Esta es la alerta que Pablo nos hace. No hay gozo en los frutos de la carne, pero sí hay gozo y sí hay contentamiento en los frutos del Espíritu. El 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son todas cosas que nacen de una comunión con Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, han matado la carne, han asesinado los deseos pecaminosos y sus pasiones y deseos. Ya no escuchan la voz del mundo, escuchan la voz de Dios. Si vivimos por el Espíritu, que era la pregunta inicial, andemos también por el Espíritu. Y me gustaría hacerte una pregunta antes de terminar. ¿De qué grupo eres? ¿Team Espíritu o Team Carne? ¿A qué grupo perteneces? ¿En qué grupo, si te haces una introspección, tú puedes decir: creo que estoy viviendo en la carne, debo volver al Señor? O: Señor, me estoy esforzando por vivir en el Espíritu, ayúdame. O sigue ayudándome para no caer. ¿Escuchas a Dios o a tus propios deseos cuando tienes que tomar alguna decisión importante? ¿A quién acudes? ¿Partes a orar? ¿O piensas lo que tienes que hacer y vamos? ¿O tomas un libro de autoayuda y dices: no, aquí está la solución? Acá hay algunos tips que te pueden ayudar para saber en qué posición estás. Porque estas cosas, vivir en la carne, te puede quitar el gozo. ¿A quién escuchas? ¿Buscas consejo en hermanos maduros en la fe? ¿Buscas consejo en la palabra de Dios? ¿Oras al Señor? ¿Le cantas al Señor? ¿En qué grupo de estos que nos ha mostrado Pablo estás? Hazte estas preguntas. Pregúntale a tu líder, conversa con tu pastor. Cuando tienes
que tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿A quién acudes? Importante. También otro tips que nos va a ayudar a poder ver dónde estamos y a quién buscas agradar, a Dios o a los hombres. Si tuvieras que dejar todo por la causa de Cristo, aunque eso signifique burlas, sufrimientos, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por la causa de Cristo? A vivir en el Espíritu, aunque eso me cueste todo. Considero basura todo el resto que no sea el Señor. ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y esto se puede dar, por ejemplo, en el trabajo. Maquillar datos para que ante el resto todo se vea bien, sabiendo que es pecado y que no estoy diciendo la verdad. Incluso dentro de la iglesia. Podemos vivir legalistamente dentro de la iglesia, aparentemente siendo cristianos, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿De qué equipo somos? ¿En qué equipo estamos? ¿Estamos realmente buscando vivir en el Espíritu? La respuesta ante la carne, ante los legalistas y los liberales, que son dos ramas del mismo árbol, que es la carne, es el Evangelio de Cristo. Jesús es la respuesta a todos los sufrimientos que trae el mundo. Si estás buscando agradar más a los hombres que a Dios, ten cuidado, ten ojo, porque quizás no estás diciendo ser lo que tú profesas ser, o lo que dices profesar ser. Pero aún hay tiempo, chiquillos. Dios es misericordioso. Aún hay tiempo de volver a los pies del Señor, arrepentirse y pedirle ayuda, y que te vas a esforzar en vivir una vida en santidad. Porque no es fácil. Pero con Cristo y el Espíritu Santo en nuestro corazón podemos hacerlo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de poder exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque estamos en esta eterna lucha de batallar y luchar contra nuestros propios deseos, contra nuestra propia prudencia, contra nuestros propios consejos, con querer agradar al mundo o simplemente querer vivir de los placeres, olvidando tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has venido a salvarnos, porque la respuesta ante todas estas cosas es vivir en el Espíritu. La respuesta para toda carnalidad y toda mundanalidad es el Evangelio. Te damos gracias por esta buena noticia que nos has traído, Señor, porque creemos, Señor, que en ella está la solución para nuestras vidas, en exaltarte a ti y no a nosotros. Si alguno de nosotros, Señor, está luchando con estas cosas, te pido, Señor, que nos ayudes y que nos capacites, porque entendemos que debemos vivir vidas que te agraden, pero no para ganarnos tu favor, sino en respuesta y como ejemplo para el resto, Señor, de que nosotros somos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque no queremos que nada nos quite el gozo, más que vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.